en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Es en el Antiguo Testamento, está después de Jeremías. Gloria a Dios. Es un libro bastante grande y lo van a poder encontrar fácil. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 16 al 21. Gloria a Dios. Bueno, si los que lo tienen se ponen de pie. Dice la palabra del Señor así. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 16 al 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Padre bendito, en esta hora vengo delante de tu presencia poniendo mi vida en tus manos. Te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo me guíes en esta enseñanza. Que sean tus palabras en mi mente y en mi corazón, y que sirvan para edificación en la vida de cada uno de los presentes. En nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, voy a compartir el tema, la finalidad de la profecía. La finalidad de la profecía. Aunque hemos estado tocando, ¿verdad?, los temas acerca del COVID-19, ¿verdad? Pues no queríamos seguirlo tocando, pero ya que, pues por ahí, ¿verdad?, nuestro hermano Agustín pasó a testificar, pues ya nos recordó, ¿verdad? Bueno, es que casi, ¿verdad?, en estos tiempos, lo que estamos viviendo, ¿verdad?, es la pandemia. Y es inevitable que nosotros queramos ignorar o queramos hacerle caso omiso, ¿verdad?, a lo que está sucediendo. Hoy vemos de qué manera el mundo entero está padeciendo esta crisis de enfermedad. Pero también nosotros sabemos de que Dios había hablado con anticipación de todo esto que está ocurriendo. Dios ha levantado a sus siervos para anunciar lo que vendría en camino. Quizá no a todos, ¿verdad?, nos llegó, ¿verdad?, la profecía, pero últimamente en las redes sociales, ¿verdad?, han compartido los videos donde se comprueba
la fecha, ¿verdad?, en que fueron subidos. Quizás subir un video reciente, pues como que no es tan creíble, ¿verdad? Porque pueden decir, fue grabado posterior a la pandemia. Pero los videos que están subidos con fechas anteriores, ¿verdad?, la profecía es verídica. O sea, no es montaje, debido a que no puede nadie, ¿verdad?, subir un video y ponerle fecha atrasada, sino que las plataformas o los servidores, ¿verdad?, ponen la fecha en que fue subido el video, y ahí podemos comprobar que Dios ya había hablado, que vendría una limpieza tanto para el mundo como para la iglesia, también para los líderes y para los pastores. O sea, vendría una limpieza de manera general. Así que el hecho de que algunos cristianos, ¿verdad?, se estén yendo, algunos líderes también se estén yendo, algunos pastores, ¿verdad?, se han ido, es parte del cumplimiento de la palabra del Señor. Y pues, ¿verdad?, el sueño, ¿verdad?, nuestra hermana Cristina, pues es un aviso que Dios está dando. Y si se da cuenta, no es el primer sueño ni es el último. Dios nos ha estado hablando de manera que este sueño viene a hacer una confirmación más acerca de que estamos viviendo los últimos tiempos. Nos ha avisado por diferentes personas. La diferencia entre este pasaje, ¿verdad?, del profeta Ezequiel y nuestros tiempos es que en el Antiguo Testamento Dios únicamente se comunicaba a través de sus profetas. Esa es la diferencia. En el Antiguo Testamento Dios únicamente se comunicaba a través de sus profetas, a través de reyes y a través de sacerdotes. Únicamente eran 3 fuentes por las cuales Dios hablaba a la humanidad. Pero más eran utilizados, ¿verdad?, los profetas. Pero en nuestros tiempos, la profecía que fue dada en labios, ¿verdad?, del profeta Joel, Dios habló y dijo que vendrían tiempos en los cuales Dios derramaría su espíritu sobre toda persona, y que hablaría tanto a través de los ancianos, como a través de los jóvenes, como a través, ¿verdad?, de los esclavos, los siervos, los trabajadores. O sea, Dios hablaría a través de cualquier persona. Esa es la diferencia. Estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo en el cual el Espíritu Santo se ha derramado sobre todo cristiano. Y también algo tan precioso, que sobre cualquier cristiano o en cualquier cristiano Dios puede hablar. Le puede hablar ya sea en voz audible, le puede hablar a través de sueños, o quizá también a través de la propia palabra. Si nos preguntamos por qué Dios está permitiendo, ¿verdad?, toda esta enfermedades, de todas estas muertes, más que nada la gente no cristiana se preguntan y dicen, bueno, ¿por qué Dios no hace nada, o por qué Dios está permitiendo esto? Dios está permitiendo que el mundo entero compruebe por sí mismo que hay enfermedades o hay pestes, las cuales, aunque la ciencia haya alcanzado un nivel muy alto de conocimiento, aunque la ciencia esté muy avanzada, Dios le está demostrando al mundo entero y también a la iglesia que las pestes actuales son incurables, de que por mucho que la gente, por mucho que los científicos se esfuercen, no encuentran una cura para eliminar el virus de manera inmediata. Solamente, ¿verdad?, tratamientos naturales que se pueden obtener en casa,
son los que alivian la enfermedad. Pero que alguien diga, me tomo esto y en 15 minutos se cure la enfermedad, pues no existe. Si este tipo de enfermedades son incurables, la gente debe de razonar que las plagas apocalípticas que vendrán en camino tampoco serán, ¿verdad? Serán posibles curar a las personas, sino que tendrán que sufrir, ¿verdad?, el castigo de Dios. Entonces, ¿el por qué Dios lo permite? Porque está avisando tanto al mundo como a la iglesia que si ponen su confianza en el hombre, la gente morirá. Dios quiere que pongamos nuestra confianza únicamente en Él. Regresando al pasaje de Ezequiel, Dios habla al profeta para advertir al mundo pecador. Dios tiene un propósito de enviar la profecía. Y nos dice primeramente que si el profeta que recibe la palabra de Dios no avisa al pecador para que se aparte de su mal camino, entonces el malvado morirá por causa de su pecado, pero el profeta será culpable de la muerte del impío. O sea, vea qué tanto amor tiene Dios hacia el mundo, qué tanto ama Dios al pecador, que aún a los profetas, a los siervos, que aún a los servidores de Dios, Dios les pone una carga. El hecho de que nosotros nos preocupemos por ir a predicar, por ir a visitar, por estar compartiendo, es de alguna manera una carga que Dios ha puesto en nuestros hombros, de compartir el mensaje bajo podemos decir, bajo un pecado compartido. El pecado de la persona impía de alguna manera nos afecta a nosotros, porque Dios nos ha comisionado para que le ayudemos a que esa carga le sea quitada. Dios dice al profeta: ve y dile a tal persona que se aparte de su camino, o ve y dile a tal pueblo, o a tal ciudad, o a tal país, para que se aparten de sus pecados. O sea, si el profeta no va, el profeta es culpable de homicidio. O sea, Dios lo va a juzgar porque es culpable de la muerte del pecador. O sea, el pecador ciertamente va a morir por causa de su pecado, pero el profeta es culpable por no irle a advertir acerca de el pecado. Encontramos nosotros en este pasaje y podemos decir que Dios es justo. Dios es justo porque no castiga a la persona, ¿no?, sin antes avisarle. Dios manda a una persona y le dice: ve y adviértele. El hecho de que hoy se esté predicando por todos los medios, eso demuestra el gran amor que Dios tiene al mundo. En esta temporada, ¿verdad?, del quédate en casa, se ha multiplicado el evangelismo a través de las redes sociales. Muchos, ¿verdad?, tuvieron que adquirir equipos para grabar las enseñanzas, para grabar los sermones, para grabar las profecías y compartirlo a través de las redes sociales. De esta manera, Dios, ¿verdad?, está avisando al mundo entero de que el fin se acerca. Y también nosotros como predicadores salvamos una responsabilidad de advertir al mundo y utilizamos todo lo que está a nuestro alcance.
ya sea a través del YouTube, a través del Face, compartiendo, ¿verdad?, los mensajes a través del WhatsApp. Pero tenemos que advertir al mundo para que no seamos, ¿verdad?, como Jonás. Dios le habló a Jonás y le dijo: voy a destruir a la ciudad de Nínive. Ve y adviérteles que se arrepientan de su pecado. Jonás no hizo caso a la palabra de Dios y se fue por otro rumbo. Así como Jonás no quiso ir, así hay muchas personas cristianas el día de hoy, ¿verdad? Dios ha hecho el llamado, Dios ha preparado y Dios los ha enviado, pero la gente no ha querido, ¿no? Han hecho como Jonás, se han ido en sentido contrario. O sea, la gente sí puede salir de casa para el trabajo, para irse a pasear, para irse de vacaciones, pero no quieren salir de casa para congregarse y no quieren salir de casa, ¿verdad?, para compartir el evangelio. Entonces están actuando, ¿verdad?, como Jonás. El segundo punto acerca de el aviso de Dios dice: si el profeta va y advierte al pecador para que deje de pecar, y el malvado no deja su mal camino, entonces morirá por su pecado, pero el profeta será libre de culpa, ¿verdad? Por eso dice Dios que si el profeta obedece, el profeta recibe la palabra, va y advierte al pecador, va y le dice: mira, estás mal, lo que estás haciendo no es correcto, estás en pecado delante de Dios, estás en pecado de abominación. Le advierte, como hacemos nosotros, ¿verdad?, en las redes. A veces hay gente que se molesta, ¿verdad?, pero igual y tenemos que decirle: estás mal, estás en pecado, arrepiéntete. La palabra de Dios, ¿verdad?, lo dice bien claro. La gente se molesta, ¿verdad?, nos insulta, pero igual y tenemos que compartir, porque tenemos una responsabilidad. Pero Dios dice al profeta: ve y adviértele. El profeta va y da la palabra. Si el pecador no hace caso, como está sucediendo actualmente en el mundo entero, entonces el pecador va a ser condenado por su pecado. Pero el profeta dice: habrá librado su alma, habrá librado su responsabilidad. La persona no quiere oír, bueno, ya es problema entre la persona, el pecador y Dios. Pero nosotros salvamos nuestra responsabilidad. Tenemos que advertirle, ¿no? Así como lo hizo Noé. Noé le tocó vivir con personas tan pecadoras como las que hoy nos está tocando vivir a nosotros. Así como se está viviendo el pecado en el mundo entero, así le tocó vivir a Noé. Y recuerde que Jesús dijo: como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que cuando el mundo estuviera cometiendo pecados como en aquel entonces, esa sería la señal de que la segunda venida de Cristo estaría a las puertas. Y hoy nosotros podemos ver que esos pecados están a la orden del día. Se están dando casamientos entre hombres, casamientos entre mujeres, casamientos entre hombres y animales, entre mujeres y animales. El mundo está corrompido. Si a eso le agregamos la delincuencia, ¿verdad?, que los asaltan en cualquier lado, que los homicidios, si a eso le agregamos las brujerías, la idolatría, ¿verdad?, que aún en medio de plena pandemia va la gente con sus mesas cargando sus ídolos en la calle.
ni aún aunque ven la situación como está, no se arrepienten, sino que continúan provocando la ira de Dios. Noé advirtió a la gente de su tiempo. Noé predicó acerca de el diluvio, tanto lo predicó con palabras, pero más lo predicó con hechos. ¿De qué manera? Construyendo el arca, ¿no? El arca, aproximadamente, según verdad la base bíblica, creemos de que el arca duró en construirse 120 años. Porque Dios dice, y ciertamente, verdad, en 120 años es la vida del hombre, ¿no? Creemos de que se llevó 120 años en construir el arca y que la gente de los días de Noé durante 120 años vieron a Noé en obediencia al mandamiento de Dios. Vieron construir el arca, tuvieron tiempo para arrepentirse, ¿verdad? Pero no quisieron. También nosotros encontramos otro profeta que fue enviado a advertir al mundo, pero no quiso arrepentirse. Es decir, Lot. Lot se fue a vivir a Sodoma y Gomorra, pero Lot conocía de la palabra de Dios. Lot llegó como testimonio a los de Sodoma y Gomorra para cambiar sus maneras de vivir, pero no quisieron oír la palabra de Dios, no quisieron oír el consejo de Dios y fueron reducidos a cenizas, ¿verdad? Cayó fuego del cielo y consumió a las dos ciudades. Esos son, ¿verdad?, dos grandes ejemplos. Y nosotros hoy en día podemos ver que Dios ha enviado a muchos de sus siervos para advertir al mundo de que dejen sus abominaciones. Pero dijimos, ¿verdad?, no quieren oír. Prefieren estar en sus pecados, prefieren estar en sus maldades y nos tiran a locos, ¿no? No quieren oír la reprensión. Pero en el día del juicio no van a tener excusa, sino que por ello Dios está enviando a sus mensajeros y se les está predicando por todos los medios. Número 3, ¿verdad? Si el profeta advierte al pecador y el malvado se aparta de su mal camino y se vuelve a Dios, entonces el pecador se salvará y el profeta habrá cumplido con su responsabilidad. Que la persona está en pecado, va y se le reprende, va y se le dice. Es raro y es muy contadas las personas que aceptan una reprensión. Cualquiera recibe una profecía de bendición, ¿verdad?, de prosperidad, pero una palabra de reprensión, digo, la persona que va a dar una palabra de reprensión no es bien recibida. O sea, no es visto con buenos ojos cuando alguien va a dar una palabra de reprensión. Pero si la persona la cual recibe la palabra, la cual recibe el mensaje de Dios, se arrepiente y deja de pecar, entonces la persona se salvará y el mensajero de Dios habrá librado su compromiso, ¿verdad? Habrá salvado su alma y salvado su compromiso delante de Dios. Aquí también, en este versículo, viene un mensaje, ¿verdad?, implícito para los cristianos. Del versículo 20. Ese mensaje es, ¿verdad?, es para el creyente. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad
y pusiese yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de ti. O sea, vea que este pasaje dice, habla al justo. En los anteriores habla al pecador, habla al impío, habla al malvado, habla a la persona que está hundida en el pecado. Pero en este versículo dice, habla al justo, habla al creyente, habla al que conoce la palabra de Dios, el que vive alejado del pecado. Pero dice, si el justo se apartare de su camino, las justicias que había hecho antes no vendrán a memoria. Aguas, ¿eh? Y ahí es donde los que tienen la doctrina de salvo siempre salvo están equivocados. Las personas que dicen, mire, es que yo como fui salvo, pues no hay problema, dice. Como la salvación no la compré, sino que Dios me la regaló, sigo siendo salvo. Aunque me haya apartado, sigo siendo salvo. Y Dios dice aquí a través del profeta Ezequiel, si el justo se apartare de su justicia y se fuere al pecado, lo que hizo no vendrá a memoria de Dios. Es decir, que si fue cristiano y se fue al mundo, no le tendrá en cuenta Dios como bien. Lo que haya hecho dentro del reino de Dios no le servirá de nada. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Como cristianos, si perseveramos 20 años, pero en el año 21 nos fuimos al mundial, de nada le habrá servido. El pecado esclaviza a la persona y la regresa como al principio. Los 20 años, los 30 años que haya estado dentro del evangelio no le servirán de nada. Eso dice el profeta Ezequiel, ¿verdad? Eso dice Dios al profeta, que advierta al justo, que advierta al creyente, que advierta al Hijo de Dios. Tenemos que mantenernos firmes, tenemos que perseverar hasta el fin, ¿no? Por eso dijo el Señor, y solo aquel que persevere hasta el fin será salvo. Si se desvía a la mitad del camino, lo que recorrió no le servirá de nada. Si se desvía al final del camino, lo que transitó no le servirá de nada. Si alguien se aparta el día de hoy y mañana Jesús viene por su iglesia, no le servirá de nada todo lo que hizo. Es más, su recompensa no la podrá recibir, porque las recompensas se entregan en el cielo y el pecador se va al infierno. Así que no le sirve de nada. Eso es muy importante que lo sepamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay iglesias que enseñan la doctrina de salvo siempre salvo. Y con ello lo que están haciendo es engañar a la gente para que vuelva al pecado, y el diablo los está recibiendo con el horno al rojo vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, en el caso de que la persona o las personas o el pueblo recibe la palabra de Dios, hay perdón de pecados. Y ese fue el caso de la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive recibió el mensaje de Dios. Los días de Noé, los antiguos, no recibieron el mensaje de Dios, fueron destruidos. Sodoma y Gomorra no recibió el mensaje de Dios, no lo aceptaron, fueron destruidos. La ciudad de Nínive recibió el mensaje de parte de Dios. Jonás, contra su voluntad, a regañadientes, ¿verdad? Como a veces algunos cristianos, pero fue contra su voluntad. Conocemos la historia, ¿verdad? Que Dios
preparó el pez para que se lo tragara y ya adentro se arrepintió. Ya cuando vio lo duro de la muerte, se arrepintió y fue a predicar a la ciudad de Nínive. Los ninivitas abrieron su corazón, se arrepintieron de sus malos caminos y Dios perdonó la vida a toda la ciudad. Entonces nosotros podemos notar en esta palabra que cuando Dios envía un mensajero, ya sea hacia una persona o un grupo de personas, no es para espantar a la persona, no es para que la persona viva atemorizada, no es para que la persona entre en pánico. Cuando una palabra, cuando una profecía es dada para causar miedo, para causar temor, para que la persona entre en pánico, esa palabra no viene de Dios, viene de Satanás, porque Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Entonces, cuando una palabra causa miedo en el que la recibe, seguramente no es de Dios, porque la palabra de Dios no es para causar temor, sino por lo contrario, es para que la persona se arrepienta de su mal camino y Dios le perdone. Ese es el objetivo o la finalidad de la profecía. O sea, Dios no envía una palabra para condenar a la persona y decirle ya estás condenado y ni modo, ¿verdad? Espera tu día o que vas a morir. Sino que Dios habla y le dice ve y envíale, dile que se arrepienta. La persona que recibe la palabra lo que tiene que hacer es arrepentirse, dejar su mal camino, dejar su mala manera de vivir, dejar sus malas compañías y volverse a Dios. Esa es la finalidad de la profecía. Dios quiere que las personas dejen de pecar y se vuelvan hacia Él. Si en aquellos tiempos eran muy pocos los profetas, en nuestros tiempos la gracia de Dios ha sobreabundado, de tal manera que ahora Dios le habla aún directamente al pecador. O sea, Dios le habla para mostrarle su gracia. Dios le muestra a la persona que está mal. Dios le muestra que va por mal camino y que tiene que arrepentirse. Eso es lo maravilloso. Dios no solamente habla a través de su iglesia, sino que aún Dios les ha hablado de manera directa. Ese es el gran amor de Dios. Cuando alguien recibe directamente la revelación de Dios para dejar su mal camino o para acercarse a Dios, es el amor de Dios que está sobreabundando. Hoy en día, gracias a Dios que las palabras sobreabundan, la profecía sobreabunda, los mensajes de Dios sobreabundan. Hemos escuchado quizá unas 8 o 10 profecías acerca de que Dios ya está por enviar a recoger a su iglesia, de que ya estamos viviendo los últimos tiempos. Y eso, ¿verdad?, es maravilloso, porque Dios habla a través de una persona, a través de otra, y la palabra de Dios sobreabunda. Así que cada uno de nosotros debe de abrir su oído y abrir su corazón y atesorar la palabra de Dios. Póngase de pie y medite, ¿verdad?, en su corazón si a usted Dios le ha hablado. Es más, ¿verdad?, a las hermanas, ¿verdad?, los hermanos, que Dios les ha hablado a través de sueños. Dios les ha mostrado el fin de los tiempos. Dios les ha mostrado que estamos viviendo los últimos tiempos
y que cómo serán los últimos tiempos. Medite usted en su corazón y piense que si usted no se pone a cuentas con Dios, si usted no restaura su comunión con Dios, ¿qué le va a decir a Dios en el día del juicio? ¿Qué argumento usted tendrá para defenderse delante de Dios? Padre, te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor, que quede grabada en la mente y en el corazón de cada uno de los presentes y de aquellos, Señor, que en sus hogares lo van a poder ver. Que sirva, Señor, para edificación, que sirva, Señor, para arrepentimiento y perdón de pecados, a fin, Señor, de que tu palabra llegue hasta lo más profundo de su ser, a fin, Señor, de que cada uno se arrepienta y se vuelva a ti. Y aún, Señor, como tu palabra dice, aún el justo que permanezca en su justicia, aún el creyente, Señor, el que ha nacido de nuevo, que nunca se aparte de tus caminos, sino que permanezca en santidad hasta el momento de tu gloriosa venida, hasta el momento, Señor, en que seamos trasladados y arrebatados para estar juntamente contigo. Padre, bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, y que esta palabra sirva para fortaleza espiritual, a fin, Señor, de que cada uno persevere hasta el fin. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Padre amado,